Bien. Vamos a ver. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla? ¿Se ve? Aún no. No. ¿Aún no? Ok. Vale. Y ahora sale en Continuamos blanco. igual. Y ahora sí. Sale el Teams, ¿verdad? ¿Ahora sí se ve? Sí, señor. ¿Qué se está viendo en pantalla? ¿Qué se ve en la pantalla? Disculpen. Como una cuestión de unos datos. Unos O sea, datos, ¿verdad? no se ve claramente. Viendo el Teams. No sé qué es lo que está pasando con el computador. Pero bueno. Listo. Vamos a ver. Bueno, como les decía, las adicciones yo quiero que ustedes las tengan más referenciadas por el tema de que son una conducta, que por placenteras, porque generan placer, porque tienen eh, algún tipo de refuerzo positivo en nosotros, nosotros empezamos a repetirlas, 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 hasta que ya se vuelve muy difícil de controlar. ¿Listo? Esa sería como la, como la definición de una adicción. Es utilizar una conducta, una sustancia, cualquier tipo de cosa para poder manejarnos dentro de lo que nosotros estamos sintiendo placer se vuelve tan cotidiano que es difícil de controlar. Creo que ahora sí se está viendo en pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Ya con esta definición, yo quiero hacer una diferencia. Quiero que ustedes tengan en cuenta una diferencia. La diferencia que les estaba nombrando anteriormente. Una adicción psicológica y una adicción química. Las adicciones psicológicas, todas son de alguna manera psicológicas y químicas, pero algunas no llevan ningún tipo de sustancia. ¿Listo? Como les decía, adictos a los videojuegos, adictos al tema del juego en los casinos, adictos al celular, esas personas que no son capaces de estar sin el celular porque se caen en las redes sociales y se desesperan. ¿Por qué? Porque es que no tengo nada que hacer, porque es que yo quiero que los demás sepan qué estoy haciendo, quiero montar algún tipo de estado. Eso parece algo que nosotros lo vemos un poco descabellado, pero se da y se da mucho más de lo que pensamos. También están las adicciones químicas, que tienen que ver más con el consumo de algún tipo de sustancia. Por ejemplo, con el tema del cigarrillo es muy referenciado que el tema de la nicotina es lo que genera la adicción. Dejar de fumar, entonces hay parches de nicotina, hay chicles de nicotina que nos ayudan a manejar la adicción de otra manera. Entonces esas son dos grandes tipos de adicciones, las psicológicas y las químicas. Y yo quiero que ustedes sepan que todo esto cada una de estas adicciones tiene su nombre. ¿Listo? Siempre hay un nombre para las adicciones que nosotros estamos manejando. Bien, como les decía, adicción al internet, al trabajo, la ludopatía, a las compras, a la comida, adicciones al sexo. Sobre cada una de estas adicciones, ustedes van a ver que se hacen películas enteras. Ahora mismo hay películas enteras sobre el tema de adicción al internet, adicción a las compras, adicción a la comida. Las personas con obesidad mórbida son adictas a la comida de alguna manera. Hay personas que tienen adicción al trabajo, que sacrifican su vida familiar, su vida de amistades, su vida personal por cumplir, por hacer, por mantenerse trabajando. El tema del juego, la ludopatía, son adicciones que se están viendo, que se ven, que se manejan en todo momento. ¿Listo?
No sé si alguien conoce de primera mano una persona conocida que sea adicta a alguna de estas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si me pudiera responder una o dos preguntas, porque esto lo vamos a ver reflejado ahora en la continuación del taller. ¿Alguien conoce de primera mano algún familiar, amigo, cualquier cosa, cualquiera de estas adicciones? No tiene que nombrarlas, ¿no? Porque todas las preguntas que voy a hacer no tienen que ver directamente con la adicción. Pues yo conozco Sí, una al internet. al trabajo. Ok, ok. No sé quién me habló, ¿me puede repetir? Yo, profe, al internet. Al internet, Emily, ¿verdad? Sí, Sí, profe, yo también conozco una persona adicta al teléfono y a las redes sociales. Ok, ok. Profe, a la comida. A la comida, miren, varios. Estas adicciones, normalmente el común denominador, o sea, el sentido común, perdón por decirlo más, el sentido común nos dice, eso no es una adicción, eso es, no sé, que se le dificulta. Es como que nos negamos el hecho de que sea una adicción. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de sustancia ni nada que pueda mantener a la persona ahí. Es meramente conductual. Todas las personas que tienen esto van a tener la misma serie de síntomas. Esto lo voy a nombrar, pero lo quería hacer ver aquí con este tipo de adicciones. Van a sacrificar amistades por mantenerse con personas que le permitan tener ese tipo de adicción. Eso es una cosa clara. Algunas veces se quedan completamente solos, solamente por tener el control sobre ese tipo de adicción. Otra es que empiezan a aislarse de los demás. Se aíslan para poder mantener ese control sobre su adicción. Y es como que no se dan cuenta que empiezan a aislarse, que empiezan a ser cada vez más distantes de los demás. Empiezan a decir mentiras para poder mantener esa adicción, ya sea al trabajo, ya sea a la comida, ya sea al internet, siempre tienen algo que hacer. Se aíslan, son personas que empiezan a ensimismarse solamente para poder mantener ese momento o esa situación donde se siente placentera. Pero están sacrificando en todo momento situaciones que son del común vivir y que uno sabe que todos a nivel general sabemos que pueden ayudar a manejar otro tipo de emociones. Bueno, quiero recordarles a las personas que no se hayan inscrito que se inscriban, por favor. Estoy escribiendo ahora mismo el link de inscripción. Todas las personas que no se hayan inscrito, por favor, inscríbanse por medio de ese link para nosotros tener la asistencia de este taller. Continúo entonces. Además de las adicciones conductuales, que son esas las que no tienen ningún tipo de sustancia, también están las adicciones químicas. Estas son muy reconocidas, muy reconocidas. ¿Por qué? Porque existe, uno ve a la persona consumiendo algún tipo de sustancia. Nos han explicado durante décadas cuál es el inconveniente con cada una de estas sustancias. Muchas de las adicciones que yo les mostré son nuevas. La adicción al internet no puede llevar más de 10 años. Bueno, no, 20 años, porque el internet nació en 1991. De estas ya se conoce desde antes de Cristo que ya existían las adicciones a este tipo de sustancias. Yo voy a desmitificar una, por ejemplo, voy a desmitificarlo. Aquí el que tenga algún tipo de comentario puede levantar la mano. No abran el micrófono, sino que levanten la mano primero para poder hablar sobre este tema. Que es que la adicción al cannabis se supone que no existe. Por ejemplo, el cannabis, la marihuana, no tiene ningún tipo no genera ningún tipo de adicción química. Es más que todo conductual, pero química no es. El alcohol, sí, de alguna manera.
Los opioides son muy fuertes también por el tema de la adicción. El tabaco es muy fuerte por el tema de la nicotina. La cocaína también es muy fuerte por todos los químicos que lleva. Y los barbitúricos es una que se está dando en la modernidad por la cantidad de inconvenientes a nivel emocional que están teniendo las personas. Entonces se abusa de los barbitúricos. Los barbitúricos son pastillas que llega a tomar una persona. Pero, por ejemplo, me salto todas y lo vuelvo a repetir. O sea, el cannabis como tal no tiene ningún tipo de condición adictiva. Es algo que nos han mitificado durante mucho tiempo. ¿Listo? Todas las demás pueden llegar a tenerlo. El cannabis no tiene ningún tipo de adicción, ningún tipo de sustancia que se genera adictiva, porque es, digámoslo así, natural dentro de todo. Que la planta genere cierto tipo de reacción es una cosa diferente a que tenga un químico para poder generar la adicción. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se entiende por qué se sale de la adicción química? ¿Sí se entiende por qué puedo nombrar que el cannabis no está dentro de una adicción? No podría salir de la lista sin ningún inconveniente. Porque no se le agrega nada, es natural. Exactamente. Que genera adicción es de manera conductual. ¿Se acuerdan que la adicción se genera por sentir placer al momento de realizar algo? Ese placer es el que lo genera, de la misma manera que puede ser la ludopatía, de la misma manera que puede ser la adicción a la comida. La comida no tiene ningún químico en especial para poder ser adictiva. Eso es algo que necesito tengan muy presente porque eso es la diferencia entre las adicciones conductuales y las adicciones químicas. Perfecto. Ahora vamos con lo más importante del taller. Para poder detectar a una persona y ayudarla, siempre van a existir una serie de síntomas. ¿Listo? Van a estar todo el tiempo dándose síntomas. Yo quiero colocarle 6 síntomas de los que pueden tener presentes. Estos síntomas los podríamos leer en cualquier orden. Voy a ir de izquierda a derecha. ¿Listo? De izquierda a derecha. Primero, es un intenso deseo y necesidad imparable de consumir o realizar una actividad. Cuando ustedes ven que una persona ya empieza a dejar de realizar tareas por encasillarse en realizar una sola, la misma, una y otra vez, de manera repetitiva. Es como si todo el tiempo estuviera pensándolo. Esas personas que quieren tener algún tipo de conducta o algún tipo de consumo de una sustancia, apenas se levantan. Que no quieren esperar a que pase más tiempo. No, me levanté, listo, ahí quiero que esté. Vale, eso es un muy gran síntoma de una adicción. Otra, descuido de las actividades habituales anteriores, sean familiares, académicas, laborales o de tiempo libre. No importa qué tipo de adicción sea, siempre va a tener el mismo comportamiento reflejado. Se empieza a descuidar todo tipo de actividad que no está relacionado con las adicciones. Tal vez uno no lo nota de manera frecuente, que se descuidan, pero una persona que hacía todos los domingos algo, empieza a dejar de ir un domingo sí, un domingo no. Una persona que tenía, imagínense un chico que tenía su equipo de fútbol y todo, y empieza a dejar de ir a su equipo de fútbol en algunas ocasiones por hacer otro tipo de actividad, sea jugar en un bingo, en un casino, cualquier cosa. Que lo deja de hacer una vez, lo deja de hacer 2 veces, listo. Uno como que, bueno, no pasa nada, decidió que no quiere ir, pero cuando ya se empieza a dar como el descuido de todas las actividades, menos esa, ahí es que uno dice, bueno, ya listo, él debe tener un inconveniente, ella debe tener un inconveniente. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy presente. Próximo, vamos en la parte de arriba. Irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar la secuencia adictiva
y la imposibilidad de dejar de hacerlo pasado poco tiempo. ¿Qué es? Vamos al tema del Internet, por ejemplo. Un niño adicto al Internet es un niño que se le dice, no vas a tener acceso a Internet, y se vuelve completamente agresivo, irritable y dura muchísimo tiempo. O se le da Internet y se le dice, bueno, nada más vas a tener Internet para poder hacer la tarea. Y termina la tarea y le dicen, bueno, listo, se cortó el Internet, y en ese momento pelea, en ese momento se vuelve un poco más agresivo, empieza a decir comentarios como que se quiere ir del lugar donde está. ¿Por qué? Porque le están negando esa secuencia de placer que normalmente tiene, esa secuencia de adicción. ¿Listo? Eso pasa lo mismo con el tema de las drogas, eso pasa lo mismo con el tema del alcohol. Una persona que consuma alcohol en momentos donde socialmente no está muy reconocido un beber alcohol, es una persona que ya empieza a tener algún tipo de inconveniente. ¿Cómo así? Es que me levanto y antes de irme al trabajo me tomo una cerveza. Yo entro a las 8 de la mañana y me levanto a las 6:30, y a las 7:15 me estoy tomando una cerveza. Y uno se pregunta, ¿y por qué se toma la cerveza? No, porque le gusta, es como si fuera un café para esa persona. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ya se está dando que ese intenso deseo empieza a tomarse lugares donde normalmente no se toman. Ya no importa en qué momento, en qué lugar empieza a tomarse esas decisiones. ¿Listo? Uno de los más importantes, la pérdida progresiva de control sobre el consumo o sobre algún tipo de actividad. Empieza a decir mentiras la persona, ya no puede negar dónde está, ya no puede negar lo que está haciendo, ya no puede negar lo que está consumiendo. Y entonces ya no pone ningún tipo de traba, él solamente o ella solamente dice, bueno, sí, lo hago y qué. ¿Listo? Se pierde el control sobre lo que se hace. Otro es que las consecuencias negativas suelen ser notadas por personas cercanas, y esas personas lo comunican. Le dicen, mira, me parece que mira, ¿no te parece que estás abusando un poco? Y esa persona, a pesar de todo lo que puede llegar a pasar con esas relaciones cercanas, decide ponerse a la defensiva y negar el problema. ¿Qué es? Por ejemplo, la misma persona, ese tema del alcohol en las horas de la mañana, por ejemplo, que llegue, no sé, papá, hermano, hijo, esposa, y le diga, pero ven acá, no estás como exagerando que de empezar a tomar cerveza antes de ir a trabajar. ¿Cómo es que lo vas a hacer de esa manera? Mira, no es necesario. Y esa persona puede decirle, pero ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún inconveniente. Eres tú la que está exagerando todo. Y ese tipo de comportamientos puede empezar a generarse, que pierda el control, que empiece a darse descuidos, actividades laborales, por ejemplo, en ese caso. Y se niega el problema normalmente. Pero las personas cercanas son personas que todo el tiempo están dándose cuenta del tipo de relación o el tipo de actividad y consumo que está teniendo esa persona. Y por último, sería uno que ya nombré anteriormente, que es que se concentran las relaciones solamente con el interés de poder continuar con ese consumo o esa actividad. ¿Qué es? Dejo de tener mis amistades por tener amistades que hagan lo mismo, que me mantengan haciendo lo mismo, que me impulsen a hacer lo mismo. Pero también puedo tener amistades solamente en los lugares donde frecuento, y todos los demás empiezan a alejarse. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tuve un trabajo en un bingo, así como para que lo vean. Yo tuve un trabajo en un bingo y era increíble darse cuenta de que todos los días iban las mismas personas, sin excepción. Tal vez llegaban un poco más temprano, tal vez llegaban un poco más tarde, pero todo el tiempo, todos los días llegaban. Entonces llegaba una persona nueva y uno decía, ah, mira, este es nuevo. Era casi imposible no darse cuenta de que estaban yendo las mismas personas una y otra vez.
una y otra vez. Ya sea jugar en el bingo, a jugar en las máquinas, pero se los digo que era completamente repetitivo día tras día. Por ejemplo, yo llegué a tener conversaciones con esas personas donde las veía que llegaban un poco más arreglados de lo normal, así que, no sé, nunca se ponían camisas manga largas y que llegaban con camisas manga largas, con pantalón, así muy elegante, y uno le preguntaba, ¿y eso? ¿Y esta ropa? ¿Y esa pinta que tiene? Y decía, no, 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 es que está cumpliendo mi hijo, mi hija, era una persona ya mayor, pero yo voy ahorita más tarde, entonces ya vine vestido. Y uno dice, ¿cómo es posible que pueda estar aquí perdiéndose el cumpleaños de su hijo, de su hija? Porque era pérdida de control, era concentración en las relaciones. Ya no importaba, era un completo descuido por sus otras actividades. Esto lo digo en pro de poder reconocer a una persona. Pero todos estos síntomas también es para que ustedes mismos se reconozcan si están teniendo algún inconveniente. O sea, la idea es que ustedes puedan saber cómo reconocer a una persona con una adicción, pero saber reconocerse a sí mismos. Reconocer si me pongo irritable, si en realidad estoy perdiendo el control sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy consumiendo. Si me veo en momentos donde ya anteriormente no tenía ningún tipo de interés por consumir o por hacer la actividad y ahora sí me veo en esos horarios como con ganas de poder continuar haciéndolo. Tal vez es que, bueno, estoy perdiendo mis amistades. ¿Por qué? Por mi trabajo, por mis idas al bingo, estoy dañando mis amistades, mis relaciones familiares. También es como que puedan darse cuenta si en algún momento están teniendo este tipo de inconvenientes. Y por último, pero no menos importante, a mí me gustaría, bueno, por último no, me gustaría también nombrarles dónde pueden encontrar apoyo las personas que están teniendo este tipo de comportamiento. El primer apoyo es la parte familiar, la adherencia a la familia. Siempre ha sido un anclaje muy grande. Nosotros como psicólogos sabemos el anclaje tan grande que puede llegar a tener la parte familiar, pero también está la parte educativa. Hay muchas personas que encuentran un lugar educativo para poder salir, estudiar, trabajar también. Puede darse como un anclaje para poder prevenir el tema de la adicción. Prevención en el ocio y en el tiempo libre. ¿Qué es? Saber qué actividades no puedo llegar a tener, saber en qué lugares no puedo estar, qué actividades debo evitar para poder tener ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy saliendo una adicción al alcohol, yo sé que en todas las fiestas donde vaya, de alguna manera me estoy exponiendo. Y eso es en mi tiempo libre, en mi tiempo de ocio. Yo puedo acercarme y controlar, sí, pero siempre hay una recomendación, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, donde se evite todo tipo de contacto con el alcohol durante un tiempo para poder reestructurar un poco la parte del deseo. Y por último está la prevención en la comunidad. Y aquí tiene mucho que ver el tema de las iglesias, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que tuvieron algún tipo de adicción, algún tipo de comportamiento muy negativo propio y por medio del tema de las iglesias, del tema espiritual, del manejo espiritual, que es algo comunitario, que no es familia, que no son amigos, que no son centros educativos, llegan a salir de ese tipo de adicción, llegan a tener otro tipo de comportamiento. Eso es algo que se puede promover de todas las maneras posibles. ¿Listo? Todo esto es prevención. Prevenir por medio de la familia, por medio de la parte en los centros educativos. Nosotros, por ejemplo, en uno de esos servicios que yo les comentaba, que era la parte de asesoría psicológica, una persona que llegue con una inquietud sobre este tema podría, sin ningún inconveniente, hablar con nosotros y eso sería parte de la prevención. Ahora sí, por último, me gustaría comentarles el tema
de la intervención que puede darse. Y esto es para si ustedes, si tienen alguna persona conocida, si desean algún tipo de intervención, puedan tener presente. Yo les voy a colocar solamente 3 tipos de intervención, que son como los más comunes, por así decirlo. Bien, el primero es el manejo individual o psicológico. Aquí va psicología, aquí va el tema espiritual también, podrían hacerlo. Aquí también hay personas que utilizan el tema del coach para poder salir del tema de las adicciones. Sepan que no existe una sola manera, sepan que existen diferentes formas de poder combatir este tema de las adicciones. Pero a nivel individual o psicológico, si no me quiero exponer a grupos, si no quiero ir a ningún tipo de entidades, puedo buscar la ayuda. También en el tema individual podría tomarse el tema de concentrarse en grupos. ¿Por qué? Porque son los grupos de apoyo, donde hay una persona que orienta, pero no es que vaya a tener el refuerzo de una entidad como una clínica, de ayuda como son los fármacos, no, sino que yo estoy yendo a grupos para poder mantener ese control. Eso sería lo que se conoce como narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, y ese tipo de grupos generan una participación, pero más que todo individual del estudiante, de la persona, del que se siente ya y se reconoce como alguien que está teniendo algún tipo de adicción. Pertenecen a estos grupos, se identifican con estos grupos y eso es de forma individual. Otra, que es una de las que más se utiliza en momentos ya de intervención por inconvenientes muy marcados, es el tema de la intervención clínica, que es la desintoxicación, los lugares de retiro, de desintoxicación, el tratamiento directo que hay por grupos, por fármacos, directamente en la parte individual, directamente en grupos, actividades lúdicas. Hay en las clínicas de intervención sobre el tema de adicciones se manejan diferentes tipos de áreas a trabajar, pero son lugares que están cerrados. La persona entra y dura un tiempo para poder salir. Va a tener un proceso dentro de la clínica. ¿Listo? Son procesos terapéuticos, farmacéuticos, de desintoxicación y de algún tipo de apoyo a nivel psicológico también. Y por último, es un manejo con fármacos. Cualquier tipo de adicción conductual pueda llegar a tener algún tipo del proceso con fármacos. Los fármacos lo que hacen es, de alguna manera, controlar a la persona, debilitar el deseo. Más no es tan confiable realizarlo de esta manera únicamente sin utilizar ningún otro tipo de método, porque en el momento en que se frena un fármaco es muy posible que se recaiga en el consumo o en la actividad que estaba combatiendo ese fármaco. De igual manera, aquí están estas 3 formas de intervención. Ténganlas presentes si conocen a alguien, si en algún momento pueden llegar a conocer a alguien, qué tipo de intervención se les puede dar. La parte psicológica, el coach, la parte espiritual, la intervención clínica, manejo con fármacos, todas son opciones que pueden ser tomadas en cuenta en cualquier momento. ¿Listo? Creo que esto es lo último que quería comentarles, que ustedes supieran qué tipos de adicciones hay, qué tipo de síntomas se pueden llegar a ver, qué tipo de acciones pueden prevenir y también qué tipo de intervención pueden llegar a tener. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario. Bueno, además del taller como tal, les recuerdo, por favor, aquí en el chat está el link de inscripción. La idea es que ustedes se puedan inscribir, que puedan dejarnos su inscripción ya, porque esa es nuestra forma de confirmar su asistencia.
todo el que no se haya inscrito, por favor, puede ingresar, solamente es darle clic, seguramente les va a aparecer una ventana donde les va a pedir su número de documento y con eso van a poder quedar inscritos. Profe, Cuénteme. tengo una pregunta. Cuando la persona es adicta pero no lo admite, ¿qué se debería hacer en ese caso? Primero, tener mucha paciencia, porque una persona que no admite que es adicto es completamente normal. Se niega la posibilidad de la adicción en todo momento, hasta el último segundo se va a negar, pero ¿se acuerdan de los síntomas? Vamos a colocarlo. Una de las mejores cosas que existe es poder nombrarle los síntomas y darle a conocer cómo se nota que cada síntoma lo está afectando. O sea, decirle, mira, son estos síntomas y tú tienes 5 de 6. Son estos síntomas y tú tienes los 6. Son estos síntomas y tienes 4. Es posible que se pueda controlar si en su momento no está una pérdida de control. Vale, muy posible que se pueda controlar. Pero de igual manera, una manera de poder argumentarle a una persona que uno cree que tiene algún tipo de adicción es mostrarle, mira, estos síntomas y tú tienes todos o tienes casi todos. No es por tratarlo mal, no es por hacerlo, es solamente que tienes todos los síntomas. Es como si fuera una enfermedad más. Es como si uno tuviera el tema del COVID. A uno le dicen que tiene COVID por los síntomas que está manejando. Hay una prueba que te lo confirma, sí, ojalá hubiera una prueba que confirme el tema de la adicción. Ojalá existiera ese tipo de prueba. Sería más psicológica que física, pero mostrar los síntomas hace mucho sentido para poder argumentarle a una persona que está teniendo algún tipo de adicción. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Profe, yo quería preguntarle en cuál tenemos que inscribirnos. No te salió la ventana donde colocas tu documento, ¿verdad? Sí, pero me salieron como varias... Ok. como- Te recomiendo 2 cosas. Una, lo puedes buscar por fecha. La primera están por orden cronológico, entonces la última, sí, la primera en la lista está del 16 de noviembre, entonces al bajar vas como acercándote a la fecha. Profe, se llama adicción, no pierdas el control de tu vida. Exacto. Y la otra es que le des F3, en el computador le das F3, escribes adicciones y te va a salir así, te va a mandar directo. Lo puedes buscar por fecha o lo puedes buscar ahí escribiendo adicciones. Se llama adicciones, no pierdas el control de tu vida. Bueno, chicos, un placer estar con ustedes. Los docentes los deben estar esperando para poder continuar con su clase. Muchísimas gracias por la atención. Ojalá todos puedan inscribirse. Ojalá todos los que estén aquí se hayan inscrito para poder pues confirmar la asistencia de todos. ¿Listo? Que tengan una excelente tarde. Recuerden que nosotros estamos prestos para poder ayudarles desde Bienestar Institucional.